Presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para informar, tal y como se me ha solicitado, sobre el proyecto de ley que modifica diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática y en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. Como saben, el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de julio de 2025 y remitido al Congreso de los Diputados, donde se encuentra actualmente en tramitación. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la CNMC, ya evacuó el informe sobre este proyecto normativo el 2 de julio del 2025 a solicitud del Ministerio y hemos cumplido con eso nuestros trámites de opinión. Pero estoy encantada de poder comparecer ante ustedes hoy para abundar en su contenido. El proyecto de ley tiene por objeto adaptar al ordenamiento jurídico español dos normas europeas. El reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales, que se aprobó en 2022, el que se conoce como Digital Service Act o DSA, en sus siglas en inglés, y también el reglamento por el que se establece un marco común europeo para los medios de comunicación. Es el reglamento European Media Freedom Act, EMFA, también por sus siglas en inglés. En relación con la DSA, el proyecto de ley propone en esencia la modificación de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, mientras que EMFA supone sobre todo la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Por supuesto, el proyecto de ley propone en ambos casos la modificación de la ley de creación de la CNMC. Por un lado, para poder atribuirnos legalmente las funciones y responsabilidades derivadas de la aplicación de estas normas europeas en cada caso y, por otro lado, también, muy importante, para adaptar la estructura orgánica de la CNMC y organizar su aplicación efectiva. En este sentido, el proyecto de ley prevé la creación de dos nuevas direcciones en el seno de la CNMC, una dirección para la supervisión de los servicios digitales y otra dirección para los medios de comunicación. Por el contexto de esta comparecencia y porque solo dispongo de 20 minutos, me centraré en la parte relativa a la DSA y a los cambios que esta normativa europea exige incorporar en nuestra propia normativa. No obstante, quedo a su disposición en el momento de las preguntas para cualquier cuestión que puedan precisar en relación con las previsiones que el proyecto de ley contempla respecto de la EMFA o incluso pongo a disposición de sus señorías la posible comparecencia del miembro del Consejo de la CNMC, Carlos Aguilar, que en estos momentos ocupa precisamente la presidencia del board de EMFA, porque la CNMC la ostenta durante este primer año. La DSE es una norma de carácter transversal, pionera en el ámbito europeo, que pretende regular y someter a supervisión, por primera vez porque no existe una normativa en ese sentido, a los prestadores de servicios intermediarios digitales, muy especialmente a las plataformas, y su objetivo es crear un entorno en línea seguro, predecible y digno de confianza, en el que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales, en particular libertad de expresión, de información, libertad de empresa, derecho a la no discriminación, así como el consumo online seguro. Conviene además recordar que la CNMC ya es la autoridad competente en España para aplicar el reglamento sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital, es decir, el reglamento de mercados digitales, la Digital Markets Act, la DMA, que viene a completar la supervisión que desde la CNMC se puede realizar de estos mercados digitales, tanto desde la perspectiva del destinatario del servicio, sería más bien la DSA, como de la competencia y la contestabilidad de estos mercados, que es tanto la DMA como también las normas de defensa de la competencia. El reglamento DSA se sustenta en un sistema de protección de derechos online articulado en torno a una gran red de vigilancia y actuación, en la que las competencias se reparten entre la Comisión Europea y los Estados miembros para garantizar una aplicación coordinada y coherente, como si fuera una malla de contención que está tejida entre la Comisión Europea y las autoridades designadas en cada uno de los Estados miembros, que se llaman coordinadores de servicios digitales o DSCs, por sus siglas en inglés. Para que esta malla de contención funcione sin fisuras, todos los Estados deben de tener las competencias atribuidas para poder aplicar la DSA. Cuando uno de los Estados no tiene esas competencias, la red pierde eficacia, se generan desequilibrios y efectos negativos que comprometen tanto la aplicación uniforme del marco regulatorio como la confianza en el propio sistema. Voy a trasladar de qué forma la DSA y el proyecto de ley que la incorpora, por lo tanto, puede marcar en este contexto un antes y un después.
Hasta ahora el principio imperante en el mundo digital era el de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios por los contenidos alojados o transmitidos por ellos, fueran plataformas, servicios de hosting o cualquier otro tipo de intermediario de servicios digitales. Es decir, los prestadores no están obligados a monitorizar la información que transmiten o almacenan y, en principio, no son responsables de ese contenido. Esta ha sido siempre la postura regulatoria en relación con los servicios de la sociedad de la información. El Reglamento de Servicios Digitales viene a condicionar este principio al cumplimiento de obligaciones esenciales por parte de los prestadores de estos servicios. En primer lugar, les impone obligaciones de diligencia debida, con el fin de prevenir o mitigar el ataque a nuestros derechos online o permitir una rápida reacción para reparar un eventual atentado a estos derechos. La primera de estas obligaciones, la más básica, es la de establecerse o designar un representante legal en un Estado miembro de la Unión Europea al que se puedan dirigir las autoridades competentes de este país, del país de establecimiento, sobre cualquier cuestión relacionada con las obligaciones y responsabilidades de la DSA. Ese representante legal debe actuar en todo momento como punto de contacto. Esta obligación, tan simple pero tan lógica, es trascendental, porque ya no va a ser posible que un ciudadano europeo quede desamparado por el mero hecho de que el prestador de un determinado servicio digital no puede ser contactado en ningún país de la Unión Europea. Este simple hecho es ya en sí una infracción sancionable, el no designar un representante legal en el espacio europeo. Voy a hacer un somero repaso de las obligaciones que impone la DSA a los prestadores de servicios en el entorno digital para entender el valor añadido de la DSA en esa creación del entorno digital seguro que les comentaba. Un primer grupo de obligaciones trata de abordar el problema del contenido ilícito difundido en la red. Ya se trate de productos ilegales, de productos falsificados, de contenido que constituya delito de odio, abuso sexual infantil o cualquier otro que sea considerado ilícito en la normativa nacional o comunitaria. Y aquí voy a recalcar mucho en la normativa nacional o comunitaria, porque la DSA no especifica qué es contenido ilegal, no nos dice que es ilícito, es la propia normativa aplicable en cada uno de los Estados miembros la que nos lo va a decir. Lo que nos hace la DSA es ofrecernos herramientas para impedir la circulación de todo lo que se considere ilícito según esa normativa, para ponerle freno cuanto antes y, poco a poco, para ir frenando incluso su circulación. Entre estas obligaciones están, por ejemplo, las obligaciones que tienen las plataformas de ofrecer dentro del servicio, el servicio que nos dan, la red social o el buscador, un sistema ágil, fácil y directo para poder reportar la existencia de contenido ilegal. Nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una compra online en Amazon y vemos que están vendiendo medicamentos que se deben vender con receta médica. Eso es una venta ilegal. Tenemos que poder reportar en Amazon, tenemos que poder reportar de forma ágil que eso que se está transmitiendo es ilegal. Pero no solo tiene la plataforma la obligación de crear y mantener ese sistema de notificación, sino que además tiene la obligación de gestionar las notificaciones que le hagamos de forma diligente, objetiva y no arbitraria. Y también tiene que informarnos sobre el curso que ha dado a ese reporte. Esta obligación de mantener el sistema de reporte es una herramienta novedosa que va a permitir involucrar de forma efectiva, además, a la sociedad civil, todos y cada uno de nosotros, pero no solo. Por ejemplo, si una persona identifica en un marketplace como Amazon ventas de productos falsificados. Antes decía medicinas, pero imaginemos que son productos falsificados. Con la DSA, esta persona tiene que poder notificar de forma sencilla a la plataforma la presencia de esa falsificación para que ésta retire los productos. Y la plataforma debe informarle a esa persona si el producto ha sido retirado o no. La DSA establece que los prestadores mantienen la exención, esto es muy importante, mantienen la exención de responsabilidad por el contenido ilícito que se aloja en sus servicios mientras desconozcan que este contenido ilícito existe. Por lo tanto, en el momento en que se reporta el contenido ilícito y no hay respuesta por parte de la plataforma, la exención de responsabilidad decae. Esta es la primera de las aplicaciones prácticas de la DSA. El reglamento establece también la figura de los alertadores fiables. Son entidades certificadas para notificar contenido ilícito en sus ámbitos de especialidad. La DSA impone a las plataformas la obligación de gestionar de forma prioritaria las notificaciones que hagan estos agentes. Siguiendo, por ejemplo, el ejemplo de las
las falsificaciones. Imaginemos una asociación especializada en propiedad intelectual o incluso una asociación de consumidores que puede solicitar su certificación como alertador fiable a cualquiera de los DSCs, a nosotros cuando estuviéramos habilitados, en el ámbito de las falsificaciones, mostrando cierto expertise o conocimientos. Si obtiene esa certificación, se convierte en un canal prioritario para detectar y notificar el contenido ilícito. Y los marketplaces tienen que tratar estas denuncias de forma prioritaria cuando les vengan de un alertador fiable. Para salvaguardar los derechos fundamentales, la DSA también obliga a poner a disposición de los usuarios sistemas para la gestión de discrepancias sobre las decisiones que adopte la plataforma, por ejemplo, pues de retirar contenido o cerrarme una cuenta, por ejemplo. Y yo puedo tener que, tengo que poder activar mi derecho de rectificación o de discusión tanto ante la propia plataforma como, en su caso, ante organismos extrajudiciales de resolución de litigios que también serían certificados por el coordinador de servicios digitales. Por ejemplo, pues alguien que se dedique al arbitraje podría ser certificado, ¿no? Estos mecanismos sirven para reforzar la capacidad de los usuarios y otros agentes, los alertadores fiables certificados, por ejemplo, para trasladar rápidamente a la plataforma la existencia de contenido nocivo y pararla de forma inmediata. Lo que además hace la DSA es reforzar las competencias de las autoridades que ya a fecha de hoy son responsables, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Agencia del Medicamento, Autoridad de Consumo, Autoridad Audiovisual, exigiendo que se les informe, que las plataformas les informen debidamente y en tiempo razonable sobre qué curso han dado a las órdenes que se les hayan transmitido. Una orden, por ejemplo, pues, de retirada de un contenido o de remisión de evidencias o incluso solicitudes de información sobre usuarios que puedan estar accediendo a la plataforma. Y todas estas autoridades ya no van a recibir el silencio por respuesta, porque con la DSA los prestadores de servicios digitales tienen que poner a disposición de las autoridades primero un punto de contacto al que poder dirigir esas órdenes y esos escritos y además informar sobre el curso que han dado esas órdenes y escritos. El incumplimiento reiterado de esta obligación de informar, además de las consecuencias que pueda tener en el derecho nacional no dar seguimiento a una orden, pues, por ejemplo, de un fiscal o de un juez, puede además acarrear sanciones en el cumplimiento de la DSA de hasta el 6% del volumen de negocios del prestador a nivel mundial. Un segundo grupo de obligaciones que impone la DSA a los prestadores son las de transparencia. Estas obligaciones abarcan múltiples ámbitos y favorecen a numerosos agentes. Les doy algunos ejemplos. El reglamento obliga a los prestadores, piensen todo el rato en, por ejemplo, en plataformas, ¿no?, a publicar sus condiciones de moderación de contenidos o a declarar los motivos por qué adoptan una determinada decisión de moderación. Por ejemplo, eliminar una cuenta o retirar un contenido o desmonetizar un contenido por el cual el que lo había subido estaba cobrando, ¿no? Además, los usuarios tienen derecho a presentar una reclamación contra estas decisiones. La imposición de estas herramientas y el procedimiento asociado supone un aumento de la transparencia en esa toma de decisiones que, a partir de ese momento, permiten al usuario saber el porqué o prevenir una retirada también ilegal de su propio contenido cuando considere que es legal. Doy un ejemplo. Un profesor que tenga subido material escolar en un servicio de hosting, por ejemplo, Dropbox, que lo utilizamos muchos, puede encontrarse con que le cierren la cuenta por vulneración de derechos de propiedad intelectual. Antes de hacerlo, el proveedor debe informarle de por qué le cierra la cuenta y a lo mejor en ese caso el profesor simplemente citando la fuente deja de infringir y no le retiran el contenido. Una segunda fuente de transparencia se deriva de la obligación para las plataformas de ofrecer información sobre determinados ámbitos que están sujetos a un especial escrutinio. Por ejemplo, la publicidad que presentan, qué parámetros emplean en sus sistemas de recomendación de contenido o información sobre los comerciantes que operan en sus plataformas, en el caso de los marketplaces, por ejemplo. Otro grupo de obligaciones fundamentales son las establecidas de forma muy específica para las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño. Aquí sí que estamos pensando en Alphabet, en Meta, en fin, TikTok, Google, los que nosotros conocemos. No solamente tanto las plataformas, sino los servicios que prestan las plataformas, que también son objeto específico de la DSA. Estas plataformas que se llaman, porque utilizamos sus siglas en inglés, BILOP,
y BLOSES. Perdón por la nomenclatura, pero es Very Large Online Platforms, Very Large Searching Engines, BLOS y BLOSES. Son las que, por número de usuarios en su servicio en la UE, tienen más de 45 millones de usuarios en promedio y como se considera que pueden entrañar riesgos de mucho más alcance y repercusión para la sociedad en su conjunto, pues aquí están incluidas pues, Meta, con servicios como Facebook o Instagram, Google, con servicios como Google Play, Google Maps, Google Shopping y YouTube, otras como el App Store de Apple, AliExpress, Amazon y luego prácticamente todas las designadas de pornografía, Pornhub. También está Booking, Shein, LinkedIn, Bing, en fin, TikTok, StripChat, Zalando, Wikipedia, en definitiva, todas esas plataformas de muy gran tamaño a las que se les exige que lleven una labor de detección, análisis y evaluación de riesgos sistémicos, porque al entender que ese impacto que pueden tener es tan grande, los riesgos que puedan derivar de, por ejemplo, un algoritmo programado de forma sesgada son ya riesgos de naturaleza sistémica. Los riesgos pueden estar bien derivados del diseño o también del funcionamiento de su plataforma. Por ejemplo, si un uso nos lleva a una multiplicación de chatbots que hace que, por ejemplo, un contenido sea viralizado de forma automática. ¿Cómo se está utilizando, cómo se está usando esa plataforma? Además de hacer ese análisis para detectar los posibles riesgos sistémicos, tienen que aplicar medidas de mitigación de esos riesgos. Y esto es crucial para abordar problemas tan complejos, por ejemplo, como la difusión de material de abuso sexual de menores, de discurso de odio, de desinformación, los riesgos específicos para los menores por el uso de las plataformas, pero también los riesgos para la salud mental de las personas o para la privacidad de los datos de las personas. Y aquí el reglamento incorpora un mecanismo muy novedoso para hacer todavía más efectivas estas obligaciones, que es la obligación que tienen los prestadores de gran tamaño de dar acceso a determinados investigadores certificados a los datos o a los sistemas necesarios para que estos investigadores puedan acometer sus análisis e investigaciones relacionados con los riesgos sistémicos. Es decir, se otorga al mundo académico una palanca para poder acceder a las entrañas de las plataformas y contribuir al análisis de cómo estos agentes impactan a nuestras sociedades en estos ámbitos tan delicados para verificar, por ejemplo, que sus algoritmos no están sesgados. Con un marco normativo tan potente, la siguiente pregunta es cómo se van a supervisar y hacer cumplir todas estas obligaciones. Y aquí es donde entra en juego la CNMC. La institución que presido fue designada en enero de 2024 coordinador de servicios digitales en España, como requiere el reglamento, el DSC, del que hablaba al principio, pero como ustedes saben no estamos habilitados legalmente para actuar y por tanto no podemos ejercer la mayor parte de nuestras funciones, especialmente aquellas que afectan a los prestadores de servicios establecidos en España. Y ahí podemos hablar pues, de Globo, Idealista, Mil Anuncios, en fin, hay un montón de plataformas que están establecidas en España. Tampoco podemos certificar a nuestros posibles alertadores fiables y a los órganos de resolución extrajudicial o a nuestros académicos. Esta situación obviamente cambiaría si se aprobase el proyecto para el que me requieren hoy. La DSA establece una serie de funciones y obligaciones y facultades para los DSCs, para los coordinadores de servicios digitales. Voy a destacar algunas de ellas que no estamos pudiendo ejercer por falta de habilitación. Estamos llamados a cumplir un papel de coordinación tanto entre las autoridades internacionales, todos los DSCs de los demás Estados miembros y la Comisión, como sobre todo los nacionales, los que sean competentes para prevenir o reparar esos atentados a nuestros derechos online de los que hablaba, para conseguir que esa prevención o reparación sea más ágil, más inmediata y efectiva. Así, dependiendo del tipo de ilícito identificado en la plataforma, reforzaríamos la labor de la autoridad correspondiente. Si se trata de un problema de consumo, pues las autoridades de consumo, o de supervisión del sector financiero, en los casos de fraude financiero, o de supervisión de aduanas, de inspección de productos, venta de medicamentos, lucha contra las falsificaciones, protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual y, por supuesto, fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para todo tipo de delitos, abuso infantil, ventas de drogas, estafas. La DSA es una norma horizontal que afecta a múltiples ámbitos en la medida en que regula a prestadores que actúan e interactúan en toda nuestra vida, pero en el entorno digital. Y la CNMC lo que debe es funcionar como un engranaje que ponga en contacto a todos esos supervisores de cada una de esas obligaciones y mecanismos para poder actuar de forma rápida. Podemos coordinar, y de hecho lo estamos haciendo en estos momentos,
estamos en contacto con la Fiscalía, estamos en contacto con muchas de estas autoridades, pero no estamos respaldados por un procedimiento sancionador que eventualmente vamos a tener que necesitar, porque el cumplimiento de todas estas plataformas, como todos sabemos, no se hace de forma voluntaria. Además, esta falta de habilitación nos impide tener personal 100% dedicado a la DSA y para una coordinación ágil y eficaz es preciso tener un personal dedicado a ello. Con lo cual, imaginen ustedes lo que podríamos hacer si, además de lo que estamos haciendo, trasladando a DSCs de otros lugares, pudiéramos además investigar, pudiéramos además formar parte de los equipos inspectores que en estos momentos puedan estar pues investigando a cada una de estas plataformas. En definitiva, tengo muchos más ejemplos de cosas que se están haciendo en otras jurisdicciones con DSCs que sí que están habilitados. Si les interesa, en el turno de palabra les puedo contar qué es lo que nuestros colegas en otras jurisdicciones están pudiendo hacer y nosotros no. Con esto cierro. Simplemente lo que quería era indicarles una vez más que España está perdiendo una oportunidad de formar parte de esta malla de protección en el mundo online, que además todos los contenidos en las lenguas que utilizamos en España, y una de ellas como el español tan potente, con todos los contenidos que también nos vienen de Iberoamérica, se está perdiendo esa supervisión precisamente por no estar habilitados. Muchas gracias, señorías.